Ok, entonces yo creo que empezamos nomás ya hasta que alguno más. Ok, ok, se ve la pantalla, ¿no? Entonces, ya. Se me escucha y se ve la pantalla, ¿no? Una confirmación, por favor. Ok. ¿Se ven, no, chicos? Por favor, confírmenme. No sé si se ve. Hola, buenas noches, Oxy. Sí, se escucha y se ve la pantalla. Hola. Ok, se escucha y se ve la pantalla. Creo que estoy teniendo problemas de conexión a internet. Así que les agradecería un montón si me confirman si se ve y se escucha y si es que en algún momento se corta, también puedan decirme, por favor. Hola, hola, hola. Hola, buenas noches, Oxy. Sí, se escucha y se ve la pantalla. Ah, ya, gracias. Por favor, si es que en algún momento se corta, como les dije, creo que estoy teniendo alguno que otro problema de conexión. Entonces, si se llegara a cortar, por favor, me avisan, ¿sí? Ya, entonces empecemos. En la clase anterior hemos terminado, bueno, estábamos viendo lo que era la captación de aguas superficiales, ¿no? En este caso, lo que eran las captaciones directas. Aquí tenemos más o menos un resumen de lo que son las captaciones directas, la metodología que ya les indiqué. Y veamos ahora un poquito más de lo que son las captaciones con azud, ¿ya? Como les indicaba, eh, vamos a ver ya. Como les indicaba, estas captaciones con azud se diseñan o en este caso se construyen cuando los caudales son bastante mínimos, ¿no? De ya sea de un río o un canal, dependiendo. Entonces, como el caudal es limitado, pues nosotros necesitamos lo que es elevar el nivel de agua
para que si es que nuestra toma estuviese ahí diseñada, pues pueda alcanzar y eh, dirigir una cantidad o un caudal de agua hacia la toma, ¿verdad? Entonces ya yo creo que esa parte queda claro en qué situaciones se diseña una SUD. Aquí tenemos un esquema general de lo que es una boca toma. Ahí podemos ver primeramente que el azud, ¿verdad? Esta es la elevación del azud que tiene una altura H, ya vamos a verlo ahorita en una mejor imagen, que tiene una altura H, los dentellones del azud. Tenemos aquí la parte o la longitud donde existe un resalto hidráulico, ¿verdad? Un resalto hidráulico y en este caso nuestra entrada de la boca toma, por así decirlo, se encuentra en esta parte, que acá más o menos es como una ventana y la derivación se va para allá. Esta ya es una boca toma un poco más estructurada, por así decirlo, pero tiene las partes más importantes que estamos viendo nosotros. Lo que es el azul, la parte disipadora o la longitud de transición, los dentellones del azul y la boca toma, que en este caso estaría como una ventana, ¿no? Y luego ya hay otras partes como la compuerta de limpieza, el desarenador, que son parte de la obra un tanto más detalladas. Aquí podemos ver el perfil de lo que es el azud, lo que vimos en clase y un poco mejor dibujado. Entonces, vemos, este es el azud. Y la boca toma hasta cierto punto desde acá para acá es de donde se hace el diseño de la boca toma. ¿Y para qué nos sirve? Para elevar este nivel de agua. Y ese nivel de agua puede estar de cierto modo hasta más o menos por ahí. Vamos a dibujarlo. Puede llegar hasta por ahí, ¿no? Y luego ya de ahí se inicia lo que es el resalto hidráulico. Eh, Ahí, antes de ver la aplicación, acá estaba dibujando. Aquí hay un esquema más general de lo que es el azul, ¿no? Justamente en esta parte nosotros podemos ver el río o el canal principal, por así decirlo, donde tenemos un caudal inicial que va. Acá es donde nuestro caudal se distribuye hacia el canal de derivación, se deriva, ¿no? Hacia la boca toma. Tenemos el azul y esta parte es la parte donde se va a disipar la energía. Aquí vista de perfil, e igual, tenemos el azul hasta cierto punto donde el nivel de agua, en este caso el nivel de agua máximas extraordinarias va a estar justo en este punto. Donde va a haber cierta entrada al azul. Justo ahí vamos a tener una altura, le pondremos delta H, que en este caso sería nuestro tirante en la boca toma, ¿verdad? Ese tirante, tenemos ahí la base, la altura de la SUD, esa es una consideración que el ingeniero les ha debido decir, esa altura de la SUD debe estar entre los parámetros de 0,5 y 1 metro, ¿verdad? Esta velocidad que tenemos aquí de 0,3, 0,35 es la velocidad con la que debe entrar el caudal a la boca toma. ¿Por qué esas velocidades? Si la velocidad fuera un tanto más alta, 0,5 hasta 1 metro sobre segundo, entonces tendríamos el problema de sedimentación, que esa parte de sedimentación entraría a la boca toma, lo cual no es conveniente, ¿no? En el canal de derivación. Es por eso que las velocidades se consideran entre 0,3 y 0,5. Aquí pondremos boca toma. ¿Listo? Ahora veamos la parte del perfil de la SUD, ya para culminar. El diseño para el perfil de la SUD se utiliza lo que es el perfil Krieger. Ahí está, el perfil Krieger. Y usamos estas dos ecuaciones generalmente. Esta que ya sabemos para el caudal y esta otra que está en función de la altura. Esta altura va a ser la altura de la SUD. Tenemos ahí la altura de la SUD, desde ahí.
Ok, es altura H. Esta H sub D, que va a ser la altura sobre el azud. Es decir, en este caso tenemos un flujo de agua por ahí. Esa H sub D va a ser la altura de carga, la altura de agua que hay sobre el azud, ¿no? Y esta Y, entonces, dependiendo a los niveles de altura que le demos. Nosotros vamos a ahí dibujarnos justo en este punto nuestras coordenadas entonces le damos un valor de Y, nosotros podemos tener la altura de carga y con eso vamos a encontrar la altura, en este caso el punto X, ¿no? Ahí mismo tenemos graficado lo que es la ecuación, pero en función de X, que igual es la misma altura que tenemos acá. ¿Listo? Entonces con esa nosotros ya podemos graficar lo que son los azudes, ¿no? El anterior habíamos visto un ejercicio, la misma de esta, tal vez con algunos datos que cambian, pero es uno similar. Lo que sí no habíamos visto era la altura de carga. Este inciso de acá. Después lo demás, si vimos la cota de captación al 75% de ocurrencia, es la parte que les dije que necesitamos ese caudal mínimo para poder realizar el diseño de la boca toma, ¿no? Al 75%. Eso lo hicimos en clase. El caudal, ves el inciso B tampoco. Entonces, estos dos puntos vamos a resolver el día de hoy. El inciso B, que es el caudal para un periodo de retorno de 50 y 30 años, y la altura de carga en el azud para el caudal del 75%. Sí nos da un ancho del río que es de 5 metros, ¿no? Les voy a pasar este documento. Ahí ya tenemos nosotros calculados lo que es el caudal mínimo al 75% de 0,525, el que ya sabemos calcular. Y ahora vámonos al inciso B, que nos dice el caudal para un periodo de retorno de 30 y 50 años. Nosotros usamos esta ecuación para el periodo de retorno, esa de ahí. En este caso, ¿para qué? Para saber esa probabilidad, ¿no? La probabilidad en porcentaje, que es 1 sobre en este caso, el tiempo, que son en años, son 50 años y 30 años. Sacamos para 50 años, que va a ser un valor constante de 0,02. 1 sobre 50 que nos da 0,02. 1 sobre 30 que nos da 0,03. E igual, hacemos lo mismo que hacíamos con los datos al hacer la tablita y interpolamos, o en este caso extrapolamos, ¿no? Para 50 años, que es un valor de 0,02. Aquí está un tanto mal, esto hay que corregir. Acá es 0,02. Aquí. Ahí es 0. Ok. 0,02, ¿no? Y este otro para los 30 años que es 0,03. De como hacíamos, como interpolábamos, de igual forma, pero aquí vamos a ya extrapolar, que es el mismo procedimiento y sacamos el caudal mínimo para esos periodos de retorno, que son de 50 y 30 años, ¿no? Esa parte sencilla. Ahora vámonos a la parte del azud, ¿no? Tenemos ahí el azud. En este caso, el río lleva un caudal mínimo de 0,525. Nos dice que se quiere solventar o tenemos una demanda de 200 litros sobre segundo, que en metros cúbicos sobre segundo son 0,2, ¿no? 0,2 metros cúbicos sobre segundos. Si nosotros tenemos un caudal mínimo de 0,525, que lo vemos acá, podemos solventar ese caudal de 0,2, ¿verdad? En este caso, 525 litros solventan lo que son los 200 litros requeridos. Ok. Entonces, como es mayor, vamos bien. Ahora, tenemos la ecuación para el azud, que es el coeficiente de descarga
la longitud, en este caso, del ancho de la sud. Y la altura, este h, vamos a ponerle ahí hecho sub d para no confundirnos, que va a ser la altura de carga a la 3 medios. Nosotros lo que necesitamos es averiguar esa altura de carga, ¿ya? En este caso, para el coeficiente de descarga, ese sub c, vamos a usar 2 para este perfil Krieger, que es el más común, el valor más común que se usa. Pero si es que no les da, entonces, o bueno, en este caso, si es que quieren averiguar un poquito más sobre este valor del coeficiente de descarga, creo que se usa un valor de 4, si no estoy mal, 4.0 tantos. Aquí lo pondremos un valor de 4 para, estos son ya para cuando uno está realizando experimentos. Esto lo pondremos experimental. Ok, ese es un valor para cuando está haciendo cálculos experimentales, entonces generalmente se usa un valor de 4 y para cálculos como el que nosotros estamos haciendo más didácticos, por así decirlos, se usa un valor de 2 para ese perfil Krieger. ¿Listo? Entonces, la longitud del ancho del río o el ancho de la SUD en este caso nos da el valor de 5 metros. Nos dicen, ¿no? Que el azud tiene un ancho de, o en este caso el río, que es el mismo que va a ser del azud, es de 5 metros. ¿Qué más? Esa altura de carga es la que tenemos que averiguar y el caudal. En este caso estamos llevando un caudal de 0,525 metros, ¿cierto? Aquí ya no hay más. Entonces, ¿qué hacemos? De esta ecuación vamos a despejar lo que es la altura de carga, que va a ser igual a qué? Al caudal sobre el coeficiente de descarga por la longitud o el ancho de la sud, todo eso elevado a la 2 tercios. Vamos a tener esa ecuación. Tenemos caudal, tenemos el coeficiente de descarga que vamos a usar 2 para este ejercicio, el valor de 2. Y la altura de carga, bueno, no, en este caso la longitud o el ancho del azud, que son 5 metros, ¿no? Lo único que hacemos es reemplazar y calcular. 0,525. El coeficiente de descarga, que vamos a tomar un valor de 0,2 y la longitud, que son 5 metros. ¿Cuánto nos va a salir ahí? Si es que tienen calculadoras en mano, por favor, me ayudan a calcular esa parte. Aquí, 2 tercios. Me sale un valor de 0,651.
¿no? Entonces, esa va a ser nuestra altura de carga sobre el azud en este caso. La altura de agua que vamos a tener acá. H sub D. No. Entonces, no hay mayor detalle sobre los azudes. No creo que les metan el examen azudes. Es muy poco probable, nunca lo he hecho, así que no creo. Esto más bien para el proyecto probablemente usemos, probablemente simplemente sea captaciones directas, ¿no? Y eso. Ahora pasémonos a las captaciones de aguas subsuperficiales. ¿Tienen alguna pregunta, consulta o algo antes de pasarnos a esto? Nadie, ¿no? Ok, ¿están escuchando o no se escucha nada? Por favor, confírmenme. Alguien que diga algo, haga un sonido o algo. Se escucha y se ve, Auxi. Ok, gracias. Ya, entonces empecemos con captación de aguas subsuperficiales. ¿A qué se les llama las captaciones de aguas subsuperficiales? Son aquellas, o bueno, en este caso, al tipo de captación de agua que se hace debajo del nivel freático, es decir, bajo el suelo, ¿cierto? La forma general de captar agua subsuperficial debajo del nivel freático son las galerías filtrantes, ¿ya? La forma más común y una de las únicas formas que existen, las galerías filtrantes. Eh, Estas galerías filtrantes, como acá dicen, ¿no? Se construyen, pueden ser transversal al río, es decir, pasando un río, ahí, pasando un río, o pueden ser paralelas al río, paralelas al río, ¿ya? Tienen esas dos formas, van debajo del río o paralelo al río, pero por debajo del suelo, por debajo del nivel superficial en este caso, ¿no? Eh, ya, mira, estas estructuras no solo se construyen donde hay ríos, sino también en sitios o zonas saturadas de agua. Por eso les decía que este tipo de obras se encuentran cuando existe un nivel freático, ¿verdad? Debajo del nivel freático, nosotros entendemos que hay agua. Entonces, toda esa agua se puede colectar y transportar por debajo del suelo mediante galerías filtrantes. ¿Ya? Vamos a ver cómo es que se diseñó, cómo es una galería filtrante. En este caso, nosotros tenemos este corte BB del punto B hasta este otro punto B. Vamos a subirlo un poquito más arriba. Aquí está. Desde este punto B hasta este otro punto B. ¿Verdad? Cortamos transversalmente y vamos a ver este perfil. ¿Ya? ¿Dónde? Donde nosotros tenemos esto de acá, que son cajas de inspección. Una caja de inspección y otra caja de inspección. Le pondremos 6 ahí. Y en este otro también. Ahí nosotros tenemos el río, la parte transversal del río, y por debajo que va la galería filtrante, ¿ya? Estas cajas de inspección generalmente son bastante grandes. Una persona ingresa, hay una tipo escalera, ingresa y puede ver por adentro lo que es el canal de galería filtrante. La galería filtrante en este caso no es más que un canal cerrado, ya como una caja más o menos, ¿verdad? Una caja que va desde un punto hasta otro punto. Esta tiene una pendiente, vamos a ponerle I, perdón, tiene cierta pendiente
Y también tiene barbacanas. ¿Qué son las barbacanas? Las barbacanas son ventanitas, ¿ya? Por donde el agua ingresa, ¿no? Tiene un montón de ventanitas que generalmente son cuadradas y se recomienda, o en la mayoría de los diseños, se usa de un tamaño de 5 centímetros por 5 centímetros, ¿listo? Esas barbacanas son agujeritos o son ventanitas por donde ingresa el agua, por debajo del suelo, ¿cierto? Del nivel superficial. Ingresa el agua por esas barbacanas, cierto caudal, que se colecta en todo este canal y se transporta de un punto hacia otro punto. Esa es de manera transversal, en este caso, el perfil de una galería filtrante. Ahora veamos el corte A. ¿Qué pasa si nosotros cortamos de esta forma? Así, de esta forma, este corte A que se ve. Nosotros vamos a ver de este punto. Tenemos ahí el corte en la parte transversal. Perdón. Ok, ahí. ¿Dónde tenemos la galería filtrante? ¿Qué parte es la galería filtrante? Es todo este canal que está embovedado, encerrado, ¿cierto? Un canal cerrado que tiene sus barbacanas, las ventanitas que les decía, de esta forma. Ahí, ¿no? En ambos lados del canal de la galería filtrante, por donde ingresa el agua. Para construir este, mm, esta galería filtrante, entonces se hace que un, una excavación donde se construye de concreto, por así decirlo, de hormigón, el canal cerrado juntamente con las ventanitas y para que la sedimentación que hay en todos estos sectores no ingrese, entonces alrededor se pone una capa de gravilla, ¿no? Una capa de gravilla que no pueda ingresar por la ventana, pero que sí pueda filtrar lo que es el agua. Y más arriba ya le puedes poner grava y lo demás ya es el material de suelo que hay en todo lado, ¿verdad? Dependiendo a qué material hay en cada sector. Esa es la parte donde se puede ver el perfil transversal o de una galería filtrante. Ahí nosotros tenemos el nivel freático donde todo el suelo está saturado de agua y se puede colectar mediante esa galería filtrante. Ahí podemos ver el proceso de construcción, ¿no? Donde tenemos, en este caso, está de forma circular la galería filtrante, se hace una excavación, se pone gravilla, se pone grava y luego ya el material final para tapar ese canal que se tiene, ¿no? ¿Cómo es el funcionamiento de esta galería filtrante? Nosotros podemos ver estas líneas que se llaman líneas de abatimiento, ¿ya? Esas líneas de abatimiento nos indican más o menos cómo es que el agua va a ingresar dentro de la galería filtrante. Eh, Estas líneas de abatimiento nos dicen hasta qué punto hay agua debajo del suelo, o en este caso, el agua saturada, el nivel freático, ¿no? Esta, nosotros vemos aquí la línea roja en ambos lados, ¿cierto? Esa línea nos indica que el agua más o menos toma ese curso, es decir, va a ir ahí y va a chocar acá con el canal. Y así, va a tomar ese camino, ese curso. Y va a ingresar por las barbacanas dentro de la galería filtrante, ¿no? ¿Qué pasa cuando esas líneas de abatimientos están mucho más arriba, superior a las barbacanas, a las ventanitas de ingreso de caudal? Están mucho más arriba. Nosotros en este caso tenemos hasta las líneas rojas, esas líneas de abatimiento, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar, podemos ver acá, es que el caudal va a ingresar, todo esto va a estar lleno de agua o suelo saturado en agua, en este caso la gravilla, ¿no? Que está saturada en agua y el caudal va a ingresar por la ventanilla, el cual va a tomar toda el área de la ventanilla. No va a haber arriba una superficie por este sector, superficies libres, no. Como el agua está chocando incluso por acá, entonces toda el agua que pueda va a ingresar por la ventanilla, tapando toda la ventanilla
saturando toda la ventanilla con agua, ¿no? En ese caso, nosotros vamos a tomar esa barbacana como si fuera un orificio y vamos a tomar las ecuaciones de los orificios que van así, ¿no? Si es que, ahora, si es que en este caso las líneas de abatimiento, nosotros vemos acá cómo es que el caudal o en este caso el flujo de agua va yendo hacia las barbacanas en ese sentido y entra acá, ¿no? Como está saturado de agua, entonces, como les dije, las ventanitas o las barbacanas van a estar saturadas de agua, entonces lo vamos a tomar como si fuera un orificio, tipo orificio, ¿no? Incluso en acá, que el caudal ya está un tanto más abajo, el agua saturada va un tanto más abajo, las líneas de abatimiento están un tanto más abajo, aún así, la parte de la barbacana va a ir saturada de agua. Entonces, de igual forma, la tomamos como si fuera tipo orificio, ¿no? Acá, de igual forma, puede que las líneas de abatimiento estén un tanto más abajo, pero aún así sigue saturando la parte de la barbacana. Pero, ¿qué pasa en este caso? Donde la línea de abatimiento está mucho más abajo. Es decir, esta galería filtrante eh, ha estado siendo usada por un montón de tiempo y pues el nivel freático ha bajado tanto, las líneas de abatimiento han bajado tanto que llega hasta la parte intermedia de la barbacana. Es decir, aquí el agua ya no satura toda la barbacana. Simplemente hasta sigue entrando agua o caudal, en este caso a la galería filtrante, sigue entrando caudal, pero sin saturar lo que es la barbacana, ¿no? Solamente hasta cierto punto. Ahí podemos ver, hay una parte, un nivel libre, donde no hay agua, ¿no? Solo en ese caso se toma la barbacana como si fuese un vertedor. ¿Listo? En los demás casos, cuando está saturado, entonces tipo orificio. Y cuando hay una parte libre sobre la barbacana, entonces solo toma como si fuera un vertedor. Y se usan las diferentes ecuaciones, ¿no? Hay esos dos casos para las barbacanas. ¿Qué más? Para construir o para hacer el diseño de una galería filtrante, se realizan lo que son las pruebas de bombeo. Por favor, si es que se corta la reunión, vamos a volver a entrar al mismo, ¿sí? Al mismo enlace. Ok. Entonces, para ese diseño tenemos las pruebas de bombeo. Ya estas pruebas de bombeo nos ayudan a determinar lo que son las propiedades hidrológicas, hidráulicas de los acuíferos, de los lugares saturados de agua y ver si es recomendable construir o no lo que es una galería filtrante, ¿no? Las líneas de abatimiento y todo ello se pueden determinar con una prueba de bombeo.
Ok, 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 ok. ahora sí. Eh, continuamos. Ya, estábamos en las pruebas de bombeo, que dijimos que estas pruebas nos ayudan a determinar las propiedades hidráulicas, ¿no? Del sector donde se requiere construir la galería filtrante. En este caso, ver cómo está el estado de los acuíferos, ¿no? El del nivel freático y todo lo demás. Eh, ¿Cómo se hace esta prueba de bombeo? Como vimos acá, nosotros vamos a tener o hacer en este caso una excavación de esta forma donde va a tener esta excavación una pendiente bastante grande. Ahí vamos a ver las líneas, ¿dónde estamos? Las líneas de batimiento, la bomba y de dónde va a salir el caudal de bombeo. Ok. Las ecuaciones que vamos a usar en este caso son el área filtrante. Esa área filtrante se va a determinar mediante esta ecuación que vemos acá. Ahí, esa ecuación. Y luego tenemos el coeficiente de permeabilidad, que se encuentra en función al caudal de bombeo, perdón, y al área filtrante. Hola, ¿me escuchan, no? Disculpen, chicos, la señal está medio... Ok, ahora sí. Se me escucha y se ve, ¿no? Ok, entonces continuamos. Nosotros vamos a tomar este punto como el eje de coordenadas. Ahí vamos a dibujar también. Ya, más o menos que va ahí, ¿no? En el eje X y el eje Y. Desde ahí nosotros vamos a tener una altura inicial que va a ser la altura inicial de agua que hay en el pozo, ¿no? Y X, en este caso X sub 1 va a ser la primera distancia, disculpen, esta parte, la línea va al centro. Ok, ahora sí. Tenemos ahí el eje. Según la ecuación necesitamos que el coeficiente de permeabilidad, altura h sub 2, altura h sub 1 y distancia x sub 2
y distancia x sub 1, ¿no? Nosotros tenemos las distancias x sub 1, que va a ser en este caso desde el eje Y o el eje de las alturas, por así llamarlo, hasta, en este caso va a ser la distancia o el radio del pozo de bombeo, ¿verdad? Ese radio va a ser igual a esta distancia x sub 1. Ahora, la distancia x sub 2 va a irse desde, en este caso, desde el final del pozo hasta donde culmine la línea de abatimiento. Esa distancia va a ser la distancia x sub 2. Ahora tenemos la altura h sub 1, que como dijimos es el nivel de agua más bajo que hay en el pozo, o el nivel más bajo de la línea de abatimiento, por así llamarlo. Y la distancia h sub 2 es la línea más alta, o en este caso el nivel freático que vamos a tener más arriba, o la línea, el punto más alto de la línea de abatimiento, ¿no? Tenemos esto más el coeficiente de permeabilidad, podemos calcular lo que es la descarga en esa galería filtrante, que va a estar en metros cúbicos sobre segundo por metro. Ese por metro ya es la longitud, dependiendo de la galería filtrante, de qué tan ancha sea la galería filtrante. ¿Listo? Ahora vámonos a la parte de las barbacanas, ¿no? Hemos hablado de las ventanitas donde ingresa el caudal de agua hacia nuestras galerías filtrantes, que son estas. Cada galería filtrante seguramente tiene una cantidad específica de barbacanas. Para saber la cantidad de barbacanas que nosotros debemos ponerle a nuestra galería filtrante, vamos a tomar en cuenta lo que son los caudales. Primero, el caudal de la galería. Ese caudal de la galería va a ser el caudal que se requiere llevar por la galería. ¿Ya? Hay un caudal específico que nosotros vamos a requerir llevar por la galería, entonces ese es el caudal de galería. Sobre el caudal de la barbacana. ¿A qué se refiere eso? Al caudal que cada barbacana puede ingresar. En este caso, yo aquí voy a tener un área, ¿cierto? Una velocidad con la que va a ingresar mi caudal. Entonces voy a tener un caudal específico que va a ingresar por cada barbacana. En este caso, por una en específico. Y de igual forma, en este caso, por esta otra barbacana va a entrar el mismo caudal. Por esta otra barbacana va a entrar igual el mismo caudal, ¿no? Y por cada barbacana entra un mismo caudal. Eso. Y tenemos este coeficiente E, que es el coeficiente de seguridad, por así decirlo, ¿no? Ya que en los diseños siempre hay que tener ese punto o ese factor de seguridad que nos indique que el caudal que ingresa va a solventar ese caudal que tiene que circular por la galería filtrante, ¿no? Para las consideraciones, tenemos algunas consideraciones acá para las barbacanas, perdón, que están sacadas del libro Pronar. Ahí ustedes ya pueden ver un poquito más sobre lo que son galerías filtrantes. Donde nos dice que en todos los casos las barbacanas se extienden de extremo a extremo en la galería. En vertical cubren casi toda la altura sin llegar al ras del techo, ¿no? De extremo a extremo, entonces hay barbacanas en ambos lados de la galería filtrante. ¿Listo? El diámetro de las barbacanas, cuando son circulares en este caso, oscilan desde 1 pulgada hasta 1,5 pulgadas, incluso 2 pulgadas, ¿no? Eso cuando son circulares. Ahora, cuando son rectangulares, o en este caso de forma cuadrada, por así decirlo, el INGE les ha debido decir que generalmente se toman de 5 centímetros por 5 centímetros. Ok. ¿Qué más? El espaciamiento entre barbacanas es variable. Ahora sí, hablamos de este espaciamiento, ¿no? Entre una barbacana
y otra barbacana. Nosotros tenemos ahí un espaciamiento. Ese espaciamiento es variable, ya depende mucho del criterio del diseño o del diseñador, ¿no? En este caso, en este libro nos muestra varias galerías filtrantes ya construidas en Bolivia, en las diferentes ciudades. Y nos dice acá, por ejemplo, en Taquiña hay una galería filtrante donde sus barbacanas tienen una separación de 10 centímetros, incluso hasta 30 centímetros, como va en Titipampa y Zamora, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir variando entre esas distancias nuestro espaciamiento, entre 10 y 30 centímetros, ¿no? Como les dije, el espaciamiento va a depender mucho del criterio del diseñador, ¿ya? Después, esta otra consideración ya es más para la galería que está en Taquiña. ¿Qué más? Esas son las consideraciones que debemos tomar en cuenta, ¿no? En este caso, dicen, se estima que solo un 30 o 40% de las barbacanas del total funcionan efectivamente. Es por eso que nosotros tomamos este factor de seguridad, que lo aquí denominamos con la letra E. Eh, Haciendo de cuenta que no todas las barbacanas van a funcionar de manera efectiva, ¿no? Ya sea por el sedimento o por otras circunstancias más. Tenemos aquí la aplicación. Chun, chun, chun. Ya, les voy a mostrar un poquito y luego ya en clase vamos a resolver. ¿Qué nos dice aquí? En una prueba de bombeo realizada para el diseño de la galería filtrante, se han determinado los siguientes valores. El caudal, bueno, hay que determinar lo que es el caudal específico. Y con ese caudal específico determinado, vamos a determinar la longitud de la galería filtrante para captar un caudal de 100 litros segundo. Si la altura de carga sobre las barbacanas es de 30 centímetros o 0,30 metros. Acá nos da las dimensiones eh, del pozo de bombeo, la dimensión, o en este caso el diámetro 1, que es de 1,5 metros, y el diámetro 2, que es de 2,5 metros. Tenemos una altura de carga sobre las barbacanas de 0,30 centímetros. Acá tenemos un H1 que es de 1,5 metros al final de las líneas de batimiento, ¿no? Vamos primero por el caudal específico. Para calcular el caudal específico vamos a utilizar esta ecuación, que está en función al caudal de bombeo sobre el área filtrante. A nosotros nos indican acá que tenemos un caudal de bombeo de 30 litros sobre segundos, ¿no? En este caso, el caudal específico va a ser ese caudal sobre el área filtrante. Para el área filtrante usamos la ecuación ya antes mostrada, que está en función de los diámetros del pozo de bombeo. El diámetro 1, el diámetro 2 y la altura de agua que hay en ese pozo de bombeo. Entonces, tenemos acá el diámetro 2, que son 2,5 metros, el diámetro 1, que es de 1,5 metros, y la altura de agua en el pozo de bombeo, que va a ser de 1,5. Reemplazamos valores, diámetro 2, diámetro 1, altura de agua, y el diámetro 1 cuadrado sobre 4, ¿no? Y tenemos un área filtrante de 11,19 metros cuadrados. Ya teniendo ese área filtrante y teniendo el caudal de bombeo, entonces podemos sacar lo que es el caudal específico, que va a ser a los 30 litros sobre segundos. Nos dicen que tenemos que calcular el caudal específico en litros segundos sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces, esta no vamos a convertirlo a metros cúbicos, lo vamos a mantener en litros sobre segundo. Y el área que es 11,19, en este caso, metros cuadrados, ¿no? Ahí 30 sobre 11,19 lo metemos a la calculadora y tenemos un valor de 2,681 litros sobre segundos por metro cuadrado. Ya tenemos el caudal específico. Con este caudal que hemos determinado, vamos a
a determinar lo que es la longitud de la galería filtrante si queremos captar 100 litros sobre segundos, ¿no? En cada barbacana. Entonces, ¿qué tenemos? Acá nosotros ya tenemos, perdón, la gráfica de la barbacana y nos dice que la altura de carga sobre la barbacana es de 0,30 metros. En este caso no nos dice qué dimensiones va a tener nuestra barbacana, por lo que nosotros vamos a eh, definir que tenemos que cada barbacana, en este caso cada ventana de captación de caudal, va a ser de 5 centímetros por 5 centímetros. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos ahí nuestra barbacana y desde la base de la barbacana nosotros vamos a medir 30 centímetros. Entonces medimos 30 centímetros hasta arriba y esa va a ser nuestra altura de carga. Nuestra altura de barbacana son de 5 centímetros, ¿cierto? Los 30 centímetros son mucho más grandes que los 5 centímetros. Aquí vamos a anotar 30, los centímetros son mucho más grandes que 5 centímetros. Por lo tanto, el agua va, ¿dónde estamos? Va a pasar por todo el área de la barbacana, ¿no? Todo esto va a estar lleno de agua. Por lo tanto, nosotros vamos a tomar en cuenta eso y vamos a decir que nuestra barbacana actúa como un orificio. ¿Listo? Por eso vamos a usar esta ecuación de acá, de que son para orificios, ¿no? Entonces, el caudal de barbacana. Primero calculamos ese caudal de barbacana. Vamos a hacerlo con la ecuación de continuidad y vamos a decir que caudal es igual a ¿qué? A la velocidad por el área. Ahí tenemos la ecuación de la velocidad para cuando consideramos nuestra barbacana como un orificio, que está en función de el coeficiente. Esperemos un ratito, ¿dónde estamos? Acá. Okay. Acá, ¿no? Con esta ecuación. Coeficiente, la gravedad, la altura de carga, en este caso va a ser la altura de carga esa, y el área de la barbacana. Nuestro coeficiente o ese coeficiente generalmente se usa un valor de 0,6. ¿Listo? Entonces ese valor lo vamos a asumir nomás. La gravedad ya conocemos, 9,81. Tenemos ahí la altura de carga, que en este caso, en nuestro caso son de 30 centímetros. Y el área de la barbacana, que como dijimos, las dimensiones van a ser 5 centímetros de ancho y 5 centímetros de alto, ¿no? 5, o en este caso en metros, 0,05 por 0,05. Esa va a ser el área. Listo. Tenemos ahí eso, reemplazamos datos, metemos a la calculadora y finalmente vamos a tener un caudal de 0,0364 metros cúbicos sobre segundos, que convertidos en litros sobre segundos va a ser 3 litros con 3,64 litros sobre segundos. Ese es el caudal que va a ingresar por cada barbacana hacia nuestra galería filtrante, ¿no? Por cada barbacana va a ingresar 6,34 litros cada segundo. ¿Listo? Ya tenemos el caudal que ingresa por cada barbacana. Ahora, para saber la cantidad de barbacanas o el número de barbacanas, vamos a usar la ecuación que mencionamos anteriormente, donde dijimos que el número de barbacanas va a ser ¿qué? Al caudal que nosotros tenemos que dirigir por la galería filtrante que tenemos que llevar por acá sobre el caudal que ingresa por cada barbacana. Entonces, el caudal que tenemos que llevar por la galería es de ¿cuánto? Es de 100 litros sobre segundos. Eso nos daba un dato al principio, ¿no? Nos decía que queremos captar un caudal de 100 litros sobre segundos. Y el caudal que va por cada barbacana, que es el que nosotros hemos calculado, que son 3,64 litros sobre segundos. Entonces, los 100 sobre los 3,64 vamos a tener un total de barbacanas de 27,47. En este cálculo no está incluido lo que es
eh, este coeficiente de seguridad no está incluido. Eso lo vamos a lo podemos bien incluir después o simplemente manejarlo de esta forma. En este caso no está incluido. Ya les voy a mostrar cuándo está incluido, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, tenemos ahí y en este caso, si no incluimos ese factor de seguridad, vamos a tener un número total de barbacanas de 27,47, que en este caso van a ser directamente 28 barbacanas que tenemos que definir en nuestra galería filtrante, ¿no? Como bien sabemos, las barbacanas van en ambos lados o en ambas paredes de nuestra galería filtrante, tanto en acá como en acá. Entonces, estas 28 van a ir no solamente en una pared, sino en ambas paredes. Lo dividimos entre dos en este caso y en cada pared van a ir 14 barbacanas de este lado y 14 barbacanas de este otro lado, ¿ya? Para el espaciamiento entre barbacanas, para este espaciamiento, dijimos que podemos tomar un valor, o en este caso, basándonos en las galerías filtrantes ya existentes en Bolivia. Ese espaciamiento está entre 0, o en este caso entre 10 y 20 centímetros, 30 centímetros, perdón, entre 10 y 30 centímetros. En este caso vamos a adoptar un valor de 0,20 metros, que son unos 20 centímetros, ¿ya? Ese espaciamiento entre cada barbacana. Teniendo en cuenta eso, vamos a finalmente definir lo que es la longitud de nuestra galería filtrante. ¿Cómo? ¿A qué va a ser igual la longitud de nuestra galería filtrante? Va a ser igual al número de barbacanas. En este caso, la distancia de cada barbacana, ¿no? Número de barbacanas que son 28, pero por lado van 14, ¿no? Al número de barbacanas sobre 2. En este caso, 28 sobre 2, 14, que está de cada lado. Por la distancia o el ancho de cada barbacana, que son de 5 centímetros o 0,05 centímetros. Entonces nosotros multiplicamos esos 0,05 centímetros por 14 y vamos a tener toda esa longitud, ¿no? De todas esas barbacanas. Ya tenemos eso. Ahora, a eso le vamos a sumar ¿qué cosa? El número de barbacanas, en este caso sobre 2 menos 1 multiplicado por 0,20. ¿Eso es para qué? Para el espaciamiento. Tenemos aquí, en este caso, un espaciamiento 2, 3, 4 y así, entre las 14 barbacanas, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a, ¿qué? Tomar esas 14 barbacanas, que son los 28 sobre 2, vamos a restarle menos 1. ¿Por qué? Porque iniciamos acá, tenemos acá, 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 y no vamos a contar este final, simplemente hasta aquí. ¿Listo? Entonces, por eso le vamos a restar 1. Vamos a tener los 28 sobre 2 menos 1. Vamos a multiplicar por el espaciamiento que hemos adoptado, que es de 0,20. Y por último, vamos a sumarle los dos últimos espaciamientos de 0,20 para el final y para el principio de la barbacana. 0,20, 0,20 por 2, que nos dice que están al final y al principio de la barbacana. Entonces, más eso tendríamos toda la longitud de la barbacana. Ahí reemplazamos los datos, todo, ¿no? Lo metemos a la calculadora y finalmente vamos a obtener una longitud de 3,7 metros. Esa longitud va a ser la longitud de la galería filtrante. ¿Ya? Entonces, en 3,7 metros de canal, por así decirlo, vamos a tener 14 barbacanas en cada lado, 28 barbacanas. Cada barbacana va a llevar un caudal de 3,64. Entonces, si ingresa ese caudal por la galería filtrante, vamos a llevar un caudal que va a estar alrededor de 100 litros sobre segundo. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si nosotros consideramos la eficiencia del 50%? Si consideramos ese factor de seguridad, ¿no? Decimos que la eficiencia de cada barbacán es del 50%, es decir, seguramente entra sedimentos, la gravilla está mal puesta por diferentes factores, esa eficiencia baja y solo es del 50%. Tomamos en cuenta para el número de barbacanas. Tomando en cuenta eso, nuestro número de barbacanas va a subir a 56. 55, 56 en este caso tendría que ser número par. ¿Por qué? Porque lo vamos a dividir en dos, ¿cierto? Para cada pared de la galería filtrante.
Entonces, tenemos un número de 56 barbacanas. Nuestro cálculo para el ancho o para la longitud de la galería filtrante va a ser la misma. El número de barbacanas multiplicado por el ancho de cada barbacana. Y vamos a tener la longitud de las barbacanas. Para el espaciamiento entre las barbacanas, igual va a ser el número de barbacanas entre dos para una pared, menos uno para saber ese espaciamiento. Y por último, vamos a añadirle el espaciamiento del principio de la galería y del final de la galería, ¿no? Con eso vamos a reemplazar las variables faltantes, lo metemos a la calculadora y vamos a tener una longitud de 7.2 metros. Entonces, si nuestra galería filtrante, si nuestras barbacanas, las ventanitas que captan el caudal fueran totalmente eficientes, trabajarían con una eficiencia del 100%, no tendríamos que poner el factor de seguridad y tendríamos una longitud de 3.7, que es mucho menos, ¿no? Pero si tomamos en cuenta lo que es el factor de seguridad y esa eficiencia del 50%, obtenemos una longitud de 7.2 metros. ¿Listo? El documento les voy a enviar en PDF, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta? Tal vez se me ha cortado y me estoy hablando solita, por favor. Si me escuchan, pueden confirmarme. ¿Se durmieron? Hola, hola, chicos. ¿Están ahí? Ok, se escucha, ¿no? Por favor, ya, con eso terminamos la parte de galerías filtrantes. Dudas, consultas, creo que no quieren hablar por acá, lo vamos a ver en clase. Este jueves voy a tomar un screenshot para la participación. Ok, por favor, me gustaría que me indiquen sus opiniones, si me hablen, puedan activar sus micrófonos y si es que no pueden activar sus micrófonos, participar en el chat por lo menos, ¿sí? Este jueves es 21 de septiembre, ya creo que es Día del Estudiante, no sé si se les dará suelto o no. De todas formas, esta semana se está llevando a cabo en Santa Cruz. eh, un, un congreso, la CONEIC. No sé si alguno está participando ahí. Si es que no, bueno, yo sí estoy participando. No estoy, bueno, empieza en realidad el día de hoy, pero yo voy a ir, o en este caso me estoy uniendo junto con el ingeniero Harin y vamos a partir el día miércoles, el jueves no voy a estar, no voy a poder estar presente. De todas formas, como les digo, es 21 de septiembre, no creo que quieran pasar ni de manera virtual, ¿o sí? Por favor, les pediría que opinen, me den su opinión, qué piensan, no sé, algo. Si no es por micrófono activado, por lo menos por chat, por favor. O Clases pasamos, sería, sí, perdón, clases sería, sí, y ya pasamos sería la clases. siguiente, ¿no? Podríamos, en este caso, de manera virtual, porque como les dije, voy a estar en el Congreso, entonces presencial no voy a poder venir, pero sí podemos pasar de manera virtual. Ahora, si es que quieren pasar siempre de manera presencial, podríamos pasarlo para el día martes, para en este caso 21, donde estamos, para el 26 a mediodía.
que era uno de los otros días más votados, y ahí podríamos pasar las clases también, podríamos ahí reponer. Ya depende de ustedes, ¿qué opinan? Yo digo que sea de manera virtual, porque presencial no creo que se pueda martes. Tengo choque con otra auxiliatura. Ya de manera Sí, ok, virtual. virtual. Tenemos Ya, clases martes. ok, está bien. Creo que varios ya tienen clases de auxiliatura martes a mediodía, ¿no? Entonces, de manera virtual, estaríamos pasando el jueves, ¿está bien? O el jueves en este caso a las 2. No sé si vaya a poder estar libre o estar afuera. Tun, 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 tun. En la noche podría ser el jueves o el fin de semana, el día que ustedes puedan, no sé, me dan sus opiniones. En la noche estaría bien, Auxi. Ya. Igual les voy a mandar entonces, por favor, como hice para esta clase, de los horarios que podríamos pasar y ustedes ya ahí pueden fijar qué horario quieren pasar. Sí, vamos a resolver algunos otros ejercicios más. ¿Están de acuerdo? Chicos, Sí, por Auxi. favor, hablen. Sí, está bien. Ok, ya, entonces hagamos eso, ¿sí? Eso, ¿qué más? El día de mañana ya es su examen, ¿no? ¿Tienen alguna duda respecto a eso? Pregunta algo. Auxi, yo tenía alguna duda sobre la práctica del ejercicio 2, eso de la parábola. No sé si me podría explicar, por favor. Sí, sí, claro. ¿Quieres tun, tun, tun. Ya probablemente se corte más ratos, pero si quieres te explico aquí. Ahorita lo vamos a abrir y te explico. Ya espérame un ratito entonces. Lo abriré la práctica. ¿Dónde estamos? Tun, 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 tun. Ah, mm, 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 ya, aquí está. Enseguida, enseguida, por favor. Por favor, no sé si podrían reenviarme la práctica al grupo mismo. Es que lo envié de la computadora y pues acá no lo descargué en mi teléfono y no me deja descargarlo ahora. Por favor, si es que pudiera alguien solamente reenviar al grupo el mismo documento, por favor. Ya está, Auxi. Ok, gracias. Entonces lo abro. ¿Dónde estamos? No, ok, todavía no me está llegando. Al grupo mismo los reenviado, ¿no? No me llega. No. Ah, ya está. Ahora sí ya me llegó. Ok, gracias. Ya lo descargo y lo abrimos. Ok, estás. Ya. Les comparto pantalla.
Ok, ahí está la práctica. Entonces, eh, ya. Esta de acá me dices, ¿no? La 2. ¿Está? Sí, auxiliar número 2. Ya. Nos dice para un canal de sección parabólica simétrica cuyas coordenadas son las siguientes, calcular. Ya. Lo primero que hacemos aquí nos dan datos o coordenadas, en este caso en X, Y. Entonces lo que podemos hacer es graficarlo, ¿no? Vamos a tener seguramente ahí nuestro eje X, nuestro eje Y. Vamos a graficar con 0, 0, 1, 1 seguramente nos va a dar una parábola más o menos así, graficando todos esos datos, ¿no? En X y en Y. Nos pide primero el tirante para un caudal de 18 metros cúbicos segundos y el tirante en el canal cuando el caudal alcanza el valor de 2,5. Ahí el segundo es lo mismo que el primero. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos da el material que nos dice que es de hormigón ciclópeo, nos da la rugosidad de 0,020 y nos da la pendiente, ¿no? De 0,004 metros sobre metros, que son 0,4%. ¿Ya? Eh, ya teniendo la rugosidad y la pendiente, podemos asumir que vamos a usar la ecuación de Manning, ¿no? La que nos dice que el caudal es igual a 1 sobre n, el radio hidráulico a la 2/3, área y pendiente a la 1/2, de los cuales tenemos, caudal tenemos la rugosidad, tenemos la pendiente. Ahí está, tenemos eso. Esto está con... Ok. Tenemos esas tres. Nos falta radio hidráulico, nos falta área, pero como bien sabemos, tanto el radio hidráulico como el área están en función de qué? Están en función del tirante. En este caso vamos a irnos a nuestra tablita